Hola a todos y todas quienes se nos van uniendo el día de hoy en esta nueva transmisión día jueves. Cambiamos un poquito el horario para poder tener más atención en el contenido de estas transmisiones. Hoy día vamos a estar hablando dentro de nuestro ciclo, ya saben ustedes que estamos viendo las temáticas de resolución alternativa de conflictos. Hoy día vamos a estar hablando de la negociación. Ya vimos temas de arbitraje, ya vimos temas de mediación y hoy día nos toca ya las temáticas de negociación, para lo cual me va a acompañar Juan Pablo Lavé del estudio, estoy súper bien, estoy como día jueves realmente, del estudio jurídico Cariola Díez Pérez Cotapos, que se nos va a unir el día de hoy para comentarnos todo acerca de las negociaciones. Como siempre, los acompaño Constanza Alvial, abogada de Fundación Pro Bono, y recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda o inquietud, vamos a estar contestando todas las preguntas a través de los comentarios. Aprovecho de saludar a Rodrigo, a Lita, a Ignacio y a otras personas que se nos han ido uniendo. Muchísimas gracias. Inti, Tarot con Paz, muchas gracias. José también se nos va uniendo en esta transmisión. Vamos a hablar, voy a hacer el recordatorio, Geraldo también. Vamos a hablar acerca de la negociación. Voy a invitar ahora a Juan Pablo que se nos una. Les cuento que si bien en el afiche que antigua, en la gráfica, aparecía una abogada más del estudio jurídico, ella nos va a acompañar en la... Todavía nos queda hacer el cierre de este ciclo de formas alternativas de las resoluciones de conflictos. Recuerden que hoy vamos a hablar acerca de negociaciones y Kelly también. Y bueno, por supuesto, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tú, ya yo le estaba comentando a la gente que yo estoy como día jueves, se me traba la lengua, se me olvidan las cosas, como que yo ya estoy pensando en el fin de semana. Muy mal, porque todavía nos queda un día de trabajo. Está perfecto. Estamos todos en la misma y anticipo que yo voy a tener muchas trabas de lengua también, como Me buen juego. encantan. Es como ahora que le echamos toda la culpa a la pandemia, es el teletrabajo. El teletrabajo nos tiene Seguro. así. No es que nosotros seamos así, no, 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 no. para nada. Juan Pablo, muchas gracias. Te quería pedir, por favor, que nos cuentes un poquito acerca de ti, de lo que haces en el ejercicio de la profesión, y después ya yo voy a hacerte todas las preguntas que tengo para el día de hoy. También les comentaba a quienes nos están viendo que pueden hacer sus preguntas abajo en los comentarios y vamos a ir haciéndolas a Juan Pablo a medida que vayamos avanzando en la temática. Así que, Juan Pablo, por favor. Sí, muchas gracias. A ver, antes que nada, te agradezco mucho y agradezco mucho a la Fundación Pro Bono la oportunidad de compartir este espacio, de conversar acerca de la negociación. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, estoy aquí en mi casa, están todos en sus casas, estoy estar aquí virtualmente, ¿se entiende? Eh, y nada, simplemente para contarte un poco a mí, yo efectivamente soy abogado del estudio de Cariola Díez Pérez Cotapos, desde el 2014 que trabajo ahí, y me dedico a la resolución de disputas, normalmente a través de arbitrajes, juicios civiles, administrativos de todo tipo, y por cierto, en todo tipo de juicios siempre hay un componente importante de negociación envuelto. Eh, vengo llegando de haber estado un tiempo afuera, estuve estudiando, viviendo un tiempo en Estados Unidos, luego trabajando en Londres en una firma también dedicada a arbitraje internacional y resolución de disputas. Eh, Soy profesor de Derecho Procesal, eh, y esa es más o menos mi perfil. Y estoy casado, tengo dos hijas a quienes amo, y lo digo no solo como un dato personal, sino que vamos a ver que para efectos de la negociación, el ámbito familiar también siempre es muy importante y es uno en el cual es importante saber cómo negociar. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, y ahí justo Yonaida vi que nos preguntó de qué se trata esta transmisión. Se trata de formas alternativas de resolución de conflictos, como por ejemplo la negociación, que es a lo que vamos a entrar puntualmente el día de hoy. Y Juan Pablo, quizás como una primera pregunta para que entendamos, bueno, hablamos de otras temáticas en las transmisiones anteriores, entonces sería interesante que nos puedas contar de qué hablamos cuando nos referimos a una negociación o a negociar con otro. Sí, totalmente. Mira, uno muchas veces cuando habla de negociación se imagina un regateo en la feria o necesariamente una reunión de negocios donde se está cerrando un contrato.
Y la negociación, creo yo, es un concepto mucho más amplio. Uno negocia todos los días, todos negociamos todos los días. Eh, Cuando uno se pone de acuerdo en qué comer, si uno va a pedir un aumento de sueldo, si es que tenés que conseguir que tu hija se peine porque hay que salir al colegio, uno negocia todo el tiempo. Yo te diría que creo que la negociación se da cada vez que uno interactúa con otro para llegar a un acuerdo, y negociar consiste justamente en persuadir a una persona de algo con miras a ver satisfechos ciertos intereses, ¿ya? Y esa idea prevalece tanto en la negociación más doméstica como en la resolución, por ejemplo, de un contrato complejo o una disputa grande. Y en términos de mecanismo de resolución de controversias, que es el gran tema del que estamos hablando en estas transmisiones, que por cierto he seguido y han estado muy interesantes, la negociación tiene, te diría yo, dos grandes particularidades. La primera es que la estructura es distinta de aquella que uno ve en sistemas de adjudicación o en sistemas de mediación donde hay un tercero, ¿ya? En la negociación no hay un tercero. En la negociación las partes son quienes tienen el rol activo en la resolución de la controversia, y eso es muy importante para lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, lo primero es que no hay un tercero neutral. Y justamente es porque la negociación viene antes de la adjudicación. La negociación es la forma más natural y prevalente de resolver los conflictos. Por otro lado, y quizás también siguiendo la comparación con otros mecanismos de resolución de controversias, uno podría preguntarse, bueno, ¿es necesario negociar con abogados, sin abogados? Y yo te diría que están las dos formas, las dos tienen sus pros y sus contras. Es distinto porque cuando uno está con abogados, uno tiene el plus de tener más conocimientos técnicos, hay criterios objetivos que te pueden dar los abogados que pueden ser útiles, pueden ser más experimentados. Por otro lado, también hay que ver cuáles son los intereses de los abogados, de la otra parte, etcétera. Yo te diría que lo que hay que tener presente es que cuando uno negocia con abogados, hay ciertas normas del Código de Ética del Colegio de Abogados que hay que tener presente. Por ejemplo, y la más importante, que es el artículo 107, en virtud del cual el abogado no puede ponerse en contacto directo con la contraparte. Siempre tiene que ser a través del abogado. Claro, y es como muy distinto lo que pasa, bueno, en el caso de la negociación con abogados, pero ahí, bueno, más adelante te lo voy a preguntar, porque en esta misma respuesta creo que lo vamos a abordar, pero también es una de las diferencias, por ejemplo, con la mediación, donde hay un tercero imparcial que trata de mediar, como llegar a un punto medio, y a la negociación puede ser directamente o bien con abogados, pero no está este tercero imparcial tratando de juntar a ambas partes en un punto de equilibrio, por decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Y ojo, que vamos a ver que es interesante eso, porque uno puede decir, bueno, si no hay un tercero imparcial, ¿quién va a decidir lo que es justo? ¿Cómo vamos a llegar a lo justo si es que yo quiero una cosa y la otra persona quiere la otra? Claro, y los dos son interesados. Po. Exactamente, exactamente. Pero vamos a ver que hay formas y formas de negociar. Y hay algunas en las que eso no es un problema, sino que incluso puede ser una oportunidad de generar valor. Súper. Entonces ahí, Juan Pablo, ya hablamos acerca de lo que es negociar en términos amplios, hablamos como un poquito acerca de la diferencia con el ejemplo que te di yo, como con el de la mediación, vimos lo que eran en transmisiones pasadas, lo que eran los arbitrajes, donde está esta figura del juez, que no es como el juez que uno se imagina tradicionalmente, necesariamente en los tribunales de justicia, pero es una figura similar a la del juez, de hecho se llaman jueces árbitros. Entonces ahora quizá un poco saber qué significa ser un buen negociador, una buena negociadora en términos de cómo lograr este acuerdo con el otro, o qué es lo que debo echar a andar como mecanismo para llegar a una buena negociación. Sí, sí. Mira, yo te diría, a ver, creo que no hay una única respuesta. Pueden haber varios estilos o tipos de negociación, y van a haber algunos que van a ser mejores que otros según el contexto, según las personas. Yo creo que hay algunos, no sé si quizás mitos o estereotipos al respecto, o visiones quizás muy prevalentes de lo que es ser una buena negociadora o un buen negociador, Es ¿ya? como salirse con la suya, encuentro, como que uno Es piensa como en eso, con ¿no? la suya, uno se imagina como al Ganar. estereotípico buen negociador, como el negociador agresivo, ¿ya? Como de la vieja escuela, eh, que es como un tiburón, que no tranza en Sí. nada. Ese es como sería el buen negociador, porque creo yo que
O sea, muchas veces hay una oposición, o se percibe una oposición entre ser un negociador blando o una negociadora blanda y una negociadora dura, ¿no es cierto? El estilo blando es el que está dispuesto a hacer lo que sea, cualquier tipo de concesión, con tal de llegar a un acuerdo, por la virtud del acuerdo nomás. Y normalmente termina siendo perjudicado o perjudicado. O el negociador duro que no transa en nada, que no concede nada, y en general ahí es más difícil llegar a acuerdo, y cuando se llega a acuerdos muchas veces dañan relaciones hacia futuro o no son acuerdos que necesariamente generen valor. De todas maneras. Y ahí, bueno, después vamos a ver ejemplos de cómo podríamos negociar, en qué circunstancias, pero ya me imagino así como típico sucesión por causa de muerte o herencias donde hay varios hermanos o donde hay varios familiares y uno no quiere transar y el otro, típico de propiedades, lo quiero vender, yo no lo quiero vender, yo lo quiero vender, yo no lo quiero vender. Y como que no llegamos a ningún acuerdo y terminamos en procesos eternos, tratando de notificar a todo el mundo, y no sé si a alguien que esté viendo esta transmisión le ha pasado, pueden contarnos su experiencia acá, pero normalmente son casos súper complejos por no poder llegar a acuerdos o porque finalmente no se transó en nada, o Exacto. hay veces que se transan todo. Entonces, es Exactamente. bien complejo. Y respecto a lo que tú me dices, como esta negociación dura o esta negociación blanda, ¿cómo lo hago? ¿Qué es mejor para llegar a este punto de equilibrio Mm, y poder lograr una negociación efectiva y exitosa? mm. Mira, aquí es donde entramos quizás ya más al contenido de lo que me gustaría también compartirles, porque frente a la pregunta de si es mejor ser duro o blando, que uno puede tener legítimamente esa pregunta, creo que la respuesta es ninguna, ¿ya? Hay una alternativa, que no discurre sobre la base de ser más blandos o duros, es una aproximación a la negociación que está basada en la colaboración y que ha sido muy estudiada, es el modelo que se desarrolló en el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard a finales de los 70, y que es una negociación basada en colaboración y conocida como una negociación basada en principios, ¿ya? Donde lo que se busca no es tanto hacer prevalecer mi posición, sino satisfacer los intereses subyacentes de las partes, ¿ya? Ujú. Y alcanzar un acuerdo que genere valor. No es alcanzar un acuerdo por alcanzar un acuerdo, sino uno que genere valor. Y esta negociación basada en principios tiene 4 principios que los vamos a conversar. Eh, y el primero de ellos es justamente el foco en la persona. Y cuando hablamos del foco en la persona, se refiere a separar la persona del problema. Y así yo puedo ser duro con el problema, blando con la persona. ¿Ya? Ser muy cordial, ser consciente de los sentimientos de la otra persona, tener una comunicación efectiva, ser empático, no significa que que tengo que dejar de ser asertivo con mis intereses o con lo que yo necesito, o ser muy consciente de dónde están mis límites. Yo puedo ser sumamente claro y duro, se podría decir, en el problema, manteniendo un trato muy cordial y colaborativo con la persona. Y hay estudios y hay estadísticas que muestran que esa es lejos la mejor forma de llegar a acuerdos que generen valor. ¿Por qué? Porque justamente porque no hay un tercero, yo empiezo a ver a mi contraparte como mi aliada, ¿ya? Estamos juntos tratando de buscar un acuerdo que satisfaga nuestros intereses de la mejor manera. Y de eso se trata este principio. Y obedece a una razón muy simple, que es que no somos computadoras, cada uno tiene sentimientos, cada uno está convencido de su posición. Yo no puedo Mm. pensar en una negociación, es muy distinto que en un arbitraje o en un juicio. Que en una negociación no puedo ir pensando en hacer los argumentos más duros frente a la otra persona. Da lo mismo que también suenen en mi cabeza. Yo no lo voy a convencer a esa persona porque mi argumento sea bueno, sino en la medida que me ponga en sus zapatos y sepa qué es lo que necesita escuchar. Eh, y por eso, insisto, primer principio, separar la persona del problema. ¿Por qué? Porque es la mejor forma, como te digo yo, de alcanzar estos intereses subyacentes que están en el centro de este modelo. Oye, Juan Pablo, y ahí te tengo como dos preguntas en uno. Voy a aprovechar de que un poquito más arriba una de las personas que nos está mirando justo comentó una problemática personal, que el papá de la hija o del hijo había demandado por rebaja de alimentos. Todo el tema de alimentos es un temazo que no es necesario, a todo esto, que no es obligación resolverlo en tribunales. O sea,
también podría ser una temática que podríamos negociar antes de llegar a tribunales. Bueno, y de que de todas maneras es un tema que debiera pasar por mediación. Pero incluso se podría negociar y poner acuerdos ante por ejemplo, notarías, y lo que más, y más relacionado a lo que tú decías, que de repente una cosa es mirar a la otra persona como persona también, interesada también en la discusión o en aquello en lo que queremos acordar, pero también están estos sentimientos de por medio. Que hay veces que los sentimientos pueden ser súper buenos, pero hay veces que los sentimientos pueden ser no tan buenos. Entonces, que genera mucha frustración en las partes. Eso relacionado con cuáles son los intereses subyacentes, me gustaría que lo pudiéramos interrelacionar y nos pudieras explicar un poquito más acerca de eso, como los intereses subyacentes, que fue algo que recalcaste harto en la respuesta. Exacto. Mira, efectivamente son dos cosas que están muy relacionadas en disputas donde hay temas personales involucrados, sentimientos, relaciones de pareja, relaciones quebradas muchas veces, hijos, hijas. El tema de los sentimientos juega un rol importantísimo, ¿ya? Y yo creo que en toda negociación, en toda negociación el lado humano creo que es lejos lo más importante. Pero cuando pasa, en estos contextos creo que es especialmente importante no quedarse en las posiciones, sino hacer este ejercicio de indagar en los intereses subyacentes, ¿ya? ¿Qué significa esto? Y este es el segundo principio. El segundo principio de este modelo de negociación es el foco en los intereses. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es quizás caricaturesco, pero imagínense que hay dos hermanos que se están peleando por la única naranja que queda en la cocina, ¿no es cierto? Yo quiero naranja, no, yo quiero una naranja. Y van donde la mamá y le dicen, los dos queremos la naranja y solo uno puede tenerla. Entonces empiezan a discutir, dicen, yo soy mayor, yo me la merezco, no, porque yo no comí postre, qué sé yo. Y la mamá dice, bueno, tengo dos opciones, o puedo darle la naranja a uno, o incluso, ¿sabes qué? Le pregunta a cada uno, bueno, ¿te sirve media naranja? Preferiría la naranja entera, pero ya, bueno, listo. Parte la naranja en dos, cada hermano se queda con media naranja. El primer hermano saca la pulpa, la bota a la basura, y con la cáscara hace un queque de naranja. Y el otro hermano bota la cáscara y toma la pulpa y se hace un jugo y se lo toma. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un acuerdo? Sí, hubo un acuerdo. Las posiciones, si es que uno se hubiera quedado con la naranja, uno hubiera ganado la posición. En este caso se partió la guagua, como se dice. ¿Y se vieron satisfechas? Sí. Pero ¿fue un acuerdo que generó valor? No generó valor. La pregunta quizás era, bueno, detrás o debajo de esta posición tuya, quiero la naranja, quiero bajar la pensión alimenticia, necesito un aumento de sueldo, quiero extender el contrato un año más. Esa es la posición, ¿ya? La primera pregunta no tiene que ser, déjame ver si puedo, déjame ver cuáles son mis intereses, sino tiene que ser ¿por qué? ¿Cuál es el interés subyacente? ¿Para qué tú quieres la naranja? Ah, ¿la quieres para hacer queque? Ningún problema, yo necesito la pulpa, tú te quedas con la cáscara, ¿ya? Esa dinámica de que muchas veces, cuando hay posiciones que parecen incompatibles, pero hay intereses subyacentes que son compatibles, se da mucho más seguido de lo que uno cree. Y cuando hay problemas familiares, eso se da mucho porque normalmente hay intereses comunes en el bienestar de los hijos, en mantener una relación funcional a largo plazo. Hay intereses comunes que pueden estar detrás, ¿ya? Muchas veces uno, haciendo las preguntas adecuadas, dice, pero espérate, ¿por qué necesitas bajar la pensión alimenticia? No, porque tengo tales problemas. ¿Cuál es el problema? Anda a saber tú, una vez a mí se me ocurre, yo tengo un amigo con el cual tú puedes hacer un negocio y te puede ayudar en tu situación económica y con eso no necesitas bajar los alimentos. De repente a ti te genera una frustración el esquema de visitas bajo el cual estamos y podemos hacer un arreglo según el cual, no sé, uno puede ponerse creativo, pero tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿cuáles son los intereses que están debajo de las posiciones? Y en esto, un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, si es que se da espontáneamente, que tiene que ver con la comunicación, y uno tiene que dar a entender los intereses subyacentes cuando busca algo, ¿ya? Y tiene que saber preguntarlo, ¿ya? Y muchas veces uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Ayúdame a entender cómo te beneficia esto que estás pidiendo, entiendo tu posición, me imagino que la idea final es esto o aquello, pero indagar en cuál es el interés que está detrás de esa posición. Eso te diría yo que es como el segundo principio de los intereses.
Porque, Claro. perdona, porque cuando uno sabe qué es lo que está debajo, como que se le abre la mente y puede empezar a decir, bueno, busquemos juntos qué hacer para satisfacer tu interés y el mío, en una de esas llegamos a algo y empieza un proceso creativo y colaborativo. De todas maneras, de hecho, la mayor parte de los conflictos, no digo todos, por supuesto, hay otros que tienen otras temáticas que son más complejas de resolver, otras que directamente no se debieran resolver entre personas, sino que se debieran resolver ante la justicia. Pero hay muchas temáticas que son más relacionadas como las del día a día, más relacionadas a temas como de relaciones de familia, como le decía, no necesariamente, por ejemplo, pensión de alimentos, relación directa y regular, las mismas posesiones efectivas, las mismas herencias, que también tiene toda una connotación de comunicación, que es súper importante, que finalmente se podrían quizás resolver si pudiéramos hacer un poco como ser, y esto es lo más difícil yo creo para todos nosotros, o sea, acá yo creo que nadie se salva de la objetividad ante los sentimientos, porque finalmente son todas temáticas muy cargadas de lo emocional. Quizás para otras cosas podría ser un poco más fácil negociar un contrato que le podría servir a un microempresario, a una organización social, a una empresa grande, o sea, en términos de negociar ese tipo de temática. Y en este sentido me gustó harto, Juan Pablo, cuando dices como preguntar acerca de los intereses de la persona, preguntar el por qué, y finalmente entiendo que lo que quieres como transmitir es decir, como hagamos una lluvia de ideas en conjunto, como no es necesario que lleguemos al pic del conflicto cuando ya en verdad estemos tan mal, tan quebrada la relación, que vamos a tener que buscar a un tercero que lo medie o finalmente que lo resuelva, mediador o bien un juez, sea juez árbitro o juez de tribunal. Entonces, Exacto. ¿a eso te refieres como lluvia de ideas, brainstorming, como un poco como exploremos qué es lo que podemos Exacto. hacer? Exacto, exacto. Esto es lo mismo que en el proceso, o sea, que en el sistema de pensamiento de diseño. O sea, la lluvia de ideas es totalmente fundamental en una negociación y lamentablemente muchas veces está ausente. Ese es justamente el tercer principio de este esquema de negociación basada en principios, eh, que es generar la mayor cantidad de opciones sin que ninguna te comprometa. Muchas veces uno puede negociar la negociación y decir, mira, hagamos una cosa, tengamos una reunión en la cual solo hagamos lluvia de ideas, que ninguna sea comprometedora para ninguna de las partes, pero solo hagamos una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque con lo que se me ocurre a mí, de repente a ti se te ocurre algo que puede ser mejor. El proceso creativo está recontraprobado, que es exponencial. A mí yo tengo un set de ideas que se me van a ocurrir en este momento, en estas circunstancias, pero escuchando tus ideas se me van a ir ocurriendo otras. Entonces, hay un proceso constructivo en la generación de opciones. Y además hay un elemento adicional que tiene que ver con lo siguiente. Cuando ambas partes dan opciones, tú te aseguras que ambas partes participan de la solución, ¿ya? Y no es simplemente que una convenza a la otra. Y también está probado que hay una mayor tasa de cumplimiento y satisfacción con el resultado en procesos de negociación cuando las partes sienten que han participado en la decisión del conflicto. Déjame ponerte un ejemplo sumamente cotidiano, que es que llega mi hija de 4 años y me dice, papá, quiero galletas. Y yo, María, vamos a almorzar en una hora, no te voy a dar galletas. No, quiero galletas, ya, bueno, una galleta. No, quiero muchas galletas. Y yo digo, ya, a Quiero un ver, hagamos una paquete cosa. completo de galletas. Exacto. Hagamos una cosa. Elige, ¿te doy una galleta o ninguna? Y me dice, bueno, una. Y se la doy y se da feliz, porque eligió la mejor opción. Había una opción mala y una opción buena, y se fue con la mejor opción. Antes, para ella, era una mala opción tener una galleta, porque ella quería más. Pero al verse enfrentada en varias opciones y decidir ella cuál, ella siente que participó, que se le dio lo que ella quería, que ella eligió. ¿Ya? Eso es mi hija de 4 años, pero también va a ser la gerenta general de una minera en una negociación compleja. Entonces, el principio es el mismo. ¿Ya? Generar opciones para que las partes participen de la resolución del conflicto. Porque yo diría que es como de las mayores frustraciones a veces que presenta la gente, por ejemplo, en un juicio, que de repente el juicio no sale exactamente como quieren y es tanto el conflicto del dame lo que necesito, no, yo necesito otra cosa, y es tanto el conflicto durante Mm, años, porque no todos los juicios terminan rápido, mm, durante años, que cuando no se obtiene en una sentencia lo que uno busca o lo que uno quiere o lo que uno espera,
Uno se siente con mucha frustración porque siente que en verdad nunca participó activamente de la decisión de ese tribunal o de ese juez. Como que siempre fue un conflicto de tira y afloja, nunca fue como Tal cual. equilibrio. O sea, a nosotros nos ha Entonces, pasado, una vez nos pasó que representamos a una empresa, el conflicto era del arrendamiento de un espacio dentro de una estación de servicio para un servicio de lavado. Y la disputa, las posiciones eran si extender o no el contrato. Nos pusimos a negociar y la cantidad de intereses subyacentes que habían, la cantidad de opciones que salieron, llegamos a una transacción que era súper larga, eran puras cositas. Y el tema de la extensión del contrato terminó siendo lo menos importante de todo. Resultaba que a uno le interesaba que su logo estuviera más visible, al otro le interesaba que hubiera un libro de reclamo, cuestiones que no estaban, no eran parte del conflicto, pero terminaron siendo parte de la resolución y se generó mucho más valor a partir de eso. súper, y justo voy a pasar a un comentario que veo en el chat y que creo que se puede relacionar con mi siguiente pregunta, que al final es como tener todas estas opciones que elijo, que por lo que voy, y un poco también de lo que hablábamos de las dificultades que podría uno pensar que hay en Mm, cierto tipo de conflictos que quizás no existen. O sea, el conflicto mm, existe, sino que esas dificultades que uno se pone de antemano, quizás podrían fácilmente disolverse como en la entrada, como a esta negociación. Y ahí nos comentan que, claro, los juicios indemnizatorios, hablemos, para poner en contexto, un juicio de indemnización de perjuicio, que tiene relación con un daño, sea material o moral, y que finalmente es un juicio de págame por el daño que me hiciste sufrir. Eso es un poco mm. lo que se refiere a un juicio indemnizatorio. Señala que es mucho más complejo aplicar estos tips porque una parte no quiere pagar nada y la otra quiere el pago por el daño que sufrió. O bien Sí, una parte quiere pagar lo mínimo posible y la otra exacto. quiere que le paguen lo máximo posible. Entonces cada uno se va como a los extremos. Entiendo perfecto Sí, lo que quiere decir. Cada tal una de las cual. partes va a los extremos, como a lo más y a lo menos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podríamos poner en práctica estos tips o cómo elegimos de este universo de opciones Exacto. en un conflicto como ese? Ahora, por supuesto se puede negociar durante el juicio, pero pensemos en que todavía no estamos en ese punto donde la reparación es muy compleja. Tratemos de verlo como antes de entrar al juicio de indemnización de perjuicios, por ejemplo. Sí, sí, no, tienes toda la razón y creo que justamente en contextos como ese se da más este paradigma como de la vieja escuela de la negociación, que es, mira, ¿sabes qué? Yo voy a partir con una oferta así recontra alta, cosa que me la bajes y lleguemos a algo que yo quiero. Y la otra persona seguir recontra abajo y uno va a empezar a buscar puntos medios, 100, no 10, ya bueno, 80, no 20, no 70, no 40. Esa es la peor negociación de todas. Porque al final del día no sirve de nada, no, llegamos un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad, sí, puede ser que tú llegues a un acuerdo, pero la idea es un acuerdo que genere valor y también la idea es convencer, a ver, yo no voy a convencer a la otra parte por tirar una cifra alta, ¿ya? El cuarto principio de este método tiene que ver con esto, y es hacer referencia a criterios objetivos. Tú tienes lo voy a poner en dos escenarios. Cuando tú negocias y cuando tú estás como colaborativamente buscando una opción, o cuando tú estás en este tira y afloja, o estás en una dinámica más dialéctica con la otra parte, ¿ya? Cuando tú estás negociando, tú tienes que ponerte de acuerdo en criterios objetivos, que sean razonables para las dos partes. Yo no puedo decir, mira, hasta aquí no me llego porque, bueno, tengo mis razones, o porque es mucho, o porque es poco, o porque yo digo. Eso a la otra persona no le hace ningún sentido. Uno tiene que buscar criterios objetivos, porque, por ejemplo, mira, hagamos una cosa. ¿Qué te parece que nos fijemos en los estándares fijados, no sé, en los precios de portal inmobiliario, o en lo que dice la ley, o en lo que diga un tercero? Poner una referencia que sea objetiva para las dos partes. Y cuando uno está en este regateo o en esta negociación más dialéctica, el mejor consejo, creo yo, es acompañar tu propuesta de un criterio objetivo. ¿Ya? No es lo mismo decir, te ofrezco 100 porque sí, ¿ya? Porque es una Porque se me propuesta mejor, ocurrió, que porque un decir, número quizás, cerrado. exacto, quizás decir, te ofrezco 80 porque 2 cuadras más abajo hay un inmueble de las mismas características y este tiene una orientación nororiente y según la estadística de no sé dónde,
esa es una orientación que tiene un mayor valor. Y por eso te digo 80, ese es el criterio que está detrás de 80, es un criterio que tú puedes ir a verificar, míralo en internet, no es algo que yo te estoy imponiendo. Entonces, ¿qué pasa? La otra parte no va a poder llegar y decirte 10, ¿ya? Tú, de cierto modo, lo obligas a que si te vas a una contrapropuesta, bueno, te la va a tener que Que esté por acompañar de ahí, algún argumento. O claro. sea, Y que no esté puedes como más o decir, menos en el número, no te lo puede bajar exacto, tanto. no se va a poder alejar tanto porque sabe que para ti el criterio es ese, ¿ya? Entonces, o te ofrece otro criterio, o te va a ofrecer algo que esté dentro del mismo rango porque va a ser ese el criterio, ¿ya? Entonces, el criterio objetivo, sin criterio objetivo, uno está condenado a ese regateo, ¿ya? Y el regateo que no siempre va a generar el mejor acuerdo. Claro. Y bueno, y en el caso de la indemnización de perjuicios, que era un poco lo que nos preguntaban, pasa un poco lo mismo. El daño igual lo voy a tener que acreditar ante el tribunal, así que podría acreditarlo antes de y decirle al Mm, otro, oye, mira, lo que tú generaste con tu acción me generó un daño material de tal cosa, un daño moral de tal cosa, y ¿cómo lo sé? Porque no sé, perdí mi trabajo, yo ganaba tanto mensual y ya exacto. por ese motivo quizás ya no voy a poder generar el mismo ingreso, o sea, también se podrían llegar a ciertos criterios objetivos, que igual el tribunal va a mirar esos mismos criterios objetivos, pero resolverlo antes. Un poco lo que hablamos en las transmisiones anteriores de las mediaciones y de los arbitrajes, es que especialmente para de mediaciones, que además sumemos, cuando llevamos el conflicto a un tribunal, sumemos los gastos que tiene esto aparejado. Nosotros creemos que como que el acceso a un tribunal y a un juez es completamente gratis, o sea, sí, pero no, o sea, el juicio tiene gastos propios, pagar un abogado es un gasto particularmente igual significativo, y si La bien hay negociación es abogados muy gratis. gratuitos, y si bien en pro bono damos asesoría jurídica gratuita a personas que no pueden acceder a un abogado porque encontrarse en situación de vulnerabilidad, hay muchas veces que no es necesario llegar también a esta instancia donde además se dilata muchísimo la toma de decisión. O sea, es mejor poder tener algún mecanismo de esta resolución de conflictos antes de. Y en ese sentido, y pensando en cómo tomo esta decisión, Juan Pablo, tampoco hay que hacer la vista gorda de lo que hablamos anteriormente, de cómo las emociones que están involucradas y de que finalmente una negociación igual podría generar tensa, o sea, se podría poner tensa, compleja, Mm, o incluso quizás por no buena comunicación se mm, generan malos entendidos en mm. esta negociación. ¿Hay algo en el modelo en el que tú nos estás contando acerca de estos principios que podría ayudar a que esto no se genere y mantener como una relación dentro de todo, Sí, como sí, calma? sí. Sí, mira, a ver, este es un temazo. De hecho, hay varios libros en los que se ha volcado este modelo. Hay uno que justamente se llama Conversaciones difíciles y habla de cómo lidiar con las emociones. La negociación es excelente libro. Podríamos estar muchas horas sobre eso, pero simplemente déjame decir tres cosas. La comunicación es probablemente lo más importante en una negociación. Y este modelo pone mucho foco en el proceso, más que en los resultados y más que en los números, en el proceso. Y para que un proceso de negociación sea eficiente, tiene que haber una comunicación eficiente, ¿ya? Eso tiene un aspecto sustantivo y un aspecto formal. Yo me voy a enfocar en el formal, porque el sustantivo es muy importante y es tener previsto antes de la negociación, y esto es un consejo muy práctico, tener previsto y anotado incluso qué información quiero obtener y qué información quiero dar, ¿ya? Pero eso, sustantivo, dejémoslo en un cajón por ahora. Vámonos a la forma. La forma de comunicar es absolutamente determinante en un proceso de negociación y en un proceso de negociación productivo, ¿ya? Y vamos a dividir la forma de comunicar en la escucha y en el habla, por así decirlo. Eh, Uno muchas veces negociando cree que tiene que convencer al otro diciendo los argumentos como a uno más le hace sentido. Creo que lo más fundamental no es ser un buen comunicador, sino ser un buen escuchador. Ya no sé si existe esa palabra, pero por ahora vamos a hacer como que existe. Y hay un proceso que quizás muchas personas ya lo conocen o les ha sonado, que es la escucha activa. ¿Ya? ¿Qué es la escucha activa? La escucha es un proceso eminentemente pasivo, pero cuando uno asume un rol positivo en escuchar a la otra persona, eso tiene un tremendo efecto en la disposición de la otra a llegar a un acuerdo. ¿A qué me refiero? Cuando te están hablando, uno
normalmente la escucha activa se traduce no solo en prestar mucha atención, sino en refrasear lo que la otra persona ha dicho, incluso interrumpirla para hacer preguntas. Cuando tú estás explicando algo, sobre todo en una negociación donde hay intereses contrapuestos, y la otra persona te dice, pero espera, solo para entender, para estar seguro de que te estoy entendiendo, lo que tú dices es esto, ¿o no? O, ya, o sea que, mira, lo que te interesa es, qué sé yo, eso la otra persona, tú le estás demostrando que estás interesada o interesado en lo que te está diciendo, ¿ya? Tomar notas, pedir que elabore más en algún aspecto, decir, mira, me interesa mucho entender esta parte, ¿me podría explicar un poco más? Ese tipo de cosas hacen que la otra persona diga, mi mensaje está entrando. Nadie llega a un acuerdo, o muy poca gente llega a un acuerdo productivo, si es que siente que la otra persona nunca la entendió, a menos que sea por abote. Si nunca me entendió, ya, listo, vámonos, Claro. cerramos la puerta, ¿sí? Porque no me entendió nomás. En cambio, incluso si es que yo quiero convencerlo a la otra persona lo contrario, tengo que convencerla primero de que entendí su postura, de que entendí las virtudes de su postura, de que entendí por qué su postura es razonable y convincente. Y de ahí tratar de convencerla de lo contrario, ¿ya? No puedo partir por lo mala que es su postura, de repente es pésima, pero yo tengo que partir por lo buena que es su postura, porque si no, no se va a convencer. Es así, recontraprobado. Y respecto del cómo uno comunica, también es importante ponerte en los oídos de la otra persona, ¿ya? Uno le está hablando a un juez, no le está hablando a un tercero, le está hablando a la persona interesada, ¿ya? Y eso significa que yo tengo que ir palpando, midiendo qué cosas son importantes para esta persona en esta negociación, para poder plantear cuál es mi postura, ¿ya? Tengo que ponerme en los oídos de la otra persona. Yo ahí, es un ejemplo quizás muy cotidiano, eh, pero quizás una forma que siempre, una de las mejores formas de solucionar un conflicto doméstico, ¿ya? O familiar, es buscando, bueno, dónde la embarré yo y pedir perdón, ¿ya? Y el perdón, ¿ya? Muchas veces lo hacemos como un perdón para convencer y no como un perdón para solucionar el conflicto. Y te hago Es el verdad, segundo como ejemplo. ya, perdón, la embarré, perdón. Así Exacto, como como, ya sin perdón, entender por qué. ya te pedí perdón. Perdona. Exacto. Y todas las personas que están viendo, háganse la pregunta, ¿cuántas veces uno no dice, perdón, pero tú también no sé Uh, qué? Perdón, pero tú tenés que entender que no sé cuánto. O el perdón político, que es, perdón si te sentiste agredido. Perdón si es que esto te causó un efecto, como si fuera tu culpa. ¿Verdad? Eso no es un perdón. Tú tienes que ponerte en los oídos de la otra persona que se siente agraviada por ti. Siente que tú le hiciste un daño. Tú te haces la pregunta, honesta, sé que aquí la embarré. Y uno dice perdón ¿por qué? Perdón porque no tomé en cuenta tus sentimientos. Perdón porque ya me lo has dicho y volví a hacerlo. ¿Ya? Ese perdón tiene un impacto tremendo en la resolución de ese conflicto. Porque la otra persona dice, ya, descargado. ¿Ya? Uno se pone en los oídos de la otra persona. Al otro extremo, vamos a un arbitraje complejo, un arbitraje internacional donde tenía un panel de 3 árbitros y uno está exponiendo su caso muy sí. Juan Pablo, convencido. solamente, perdón, voy a hacer un contexto para la gente que se nos ha unido después. Arbitraje, yo sé que nosotros en general escuchamos como la palabra árbitro y nos imaginamos como el partido de fútbol, pero cuando hablamos de arbitraje en esta transmisión nos estamos refiriendo a lo que hablamos en las transmisiones anteriores, que es el juez árbitro, este Mm, tercero imparcial que va a ser como el juez y que puede tener distintas características, que no es como el juez de, no sé, de familia en tribunales, pero que es una persona que va a dirimir acerca de un conflicto con los procedimientos, no los mismos procedimientos que se va a ver en un mm. tribunal. Bien, dicho esto, vamos a un arbitraje complejo, de arbitrajes internacionales donde hay un montón de árbitros, son como los Claro, más cabrones, para que sí, nos sí, tengamos sí. en idea. Hay un panel arbitral y uno está exponiendo su alegato de clausura y estás tu argumento que preparaste perfectamente, y está en la mitad del argumento y el árbitro te pregunta y dice, pero espere, ¿cuál es el sentido, cuál es el parámetro de las regalías del petróleo, por así decirlo? Y uno a veces dice, pero ¿para qué me interrumpe? Esta cuestión no es lo más relevante. Entonces uno le tira una respuesta rápida, como para salir del cacho, o la elude y se va al argumento que uno cree. Eso es un error, uno tiene que ponerse en los oídos. Si el árbitro hizo esa pregunta, es porque en el árbitro hay un hoyo en su cabeza que tiene que llenar. Dice, esta información es relevante. Entonces,
cuando tú percibes qué es lo que la otra persona necesita entender o escuchar para poder llegar a un acuerdo, cuando uno lo percibe, eso de inmediato se torna lo más importante de todo. Más importante que tu argumento, tienes que decir, ok, ¿qué es eso que va a dejar tranquila a esa persona para que podamos seguir construyendo un acuerdo? Entonces, eso te diría yo como en términos de comunicación, los temas importantes que hay que tener, como te digo, es saber escuchar bien y saber decir también, ponerse en los oídos de la otra persona. Perfecto. Y ahí también tú decías que yo creo que también es uno de los aspectos de la negociación versus mediación, bueno, si no contáramos con este tercero imparcial también, de convencer, como en el caso de la negociación, por supuesto, yo quiero finalmente dar un argumento que me beneficie a mí, pero ¿cómo voy a dar ese argumento si no entiendo al otro? Y finalmente, si no entiendo al otro, ¿cómo lo voy a convencer de que mi postura también es tan válida como la de él o como la de ella, finalmente? Y por lo tanto llegar a un acuerdo y poder llegar como a eso que quiero al final, aunque se vea complejo y difícil, al final poder lograr ese acuerdo mutuo. Y dentro de la negociación misma, Juan Pablo, ¿cómo se tiene lugar o qué cuestiones, qué cuestiones prácticas nos podrías mencionar o que son recomendables dentro de la misma negociación? Sí. Estoy teniendo esta discusión, o mientras la preparo, también podría ser. Sí, sí, no, y de hecho es bueno que hablemos de esto porque muchas veces estos principios pueden sonar un poco etéreos o pueden sonar un poco abstractos. Hay que tenerlos en mente cuando uno negocia, pero también tiene que... Aprovechemos, Juan Pablo, de hacer un resumen de los principios para quienes se nos fueron uniendo después. Sí, por supuesto, por supuesto. El primer principio de una negociación basada en principio y que sea efectiva es separar a la persona del problema, ¿ya? Puedo ser duro con el problema, blando con la persona, ¿ya? En segundo lugar es centrarnos en intereses y no en posiciones, ¿ya? Intereses subyacentes a las posiciones. Esos son los que tenemos que satisfacer, ¿ya? En tercer lugar, generar muchas ideas, o sea, muchas opciones. Junto con la otra persona, generar muchas opciones para ver por dónde podemos llegar a un acuerdo que genere valor, ¿ya? Pensar muchas opciones, ser creativo. Y en tercer lugar, fijar o utilizar criterios objetivos. Yo para conversar a otra persona tengo que ocupar un criterio que sea razonable para ella y para mí. O si no, no la voy a convencer. Hay que hacer criterios estándares, ¿ya? Puede ser el estándar del mercado, la ley, lo que sea. Pero criterio objetivo, ¿ya? Esos son los cuatro grandes principios. Y yendo más a tu pregunta, quizás en los aspectos más prácticos de la negociación. A ver, una negociación puede tener, como decía al principio, muchas caras. Puede ser una conversación formal de negocios, puede ser un uno a uno, puede ser una negociación multipartita que tiene una serie de otras características. También hay algo muy importante, que puede ser una negociación con quien tú vas a tener una relación de esa vez nomás o con quien tú vas a tener seguir teniendo una relación. Por ejemplo, el tema de los alimentos, en el caso de un tema de familia, o en el caso de un contrato de largo aliento. Entonces, ahí, por ejemplo, uno tiene que hacerse la pregunta, de repente gano este gallito, pero mi relación queda estropeada hacia el futuro, ¿ya? De repente eso no es lo mejor hacia el futuro. Uno tiene que hacer ahí un árbol de decisiones y ver qué no es. Entonces, dicho eso, y entendiendo que esta negociación puede tener lugar en distintos contextos, yo diría que para poder aplicar estos principios y tener una negociación útil, la preparación de la negociación es fundamental, ¿ya? ¿Cómo me preparo yo para una negociación? Yo tengo que agarrar un papel y un lápiz y empezar a hacerme las siguientes preguntas. En primer lugar, decir, ok, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis intereses subyacentes? ¿Qué es lo que yo quiero lograr al final del día con lo que yo voy a pedir en esta negociación? Eso me va a permitir decir, bueno, quizás aquí de repente todos los caminos llegan a Roma y de repente llego por otro lado. Entonces, tengo que tener claro cuáles son mis intereses, anotados. Quiero lo que tú decías, como qué quiero, pero ¿por qué? Como exacto, finalmente preguntar ¿por qué? Hacer la pregunta detrás. En segundo lugar, yo tengo que ir tratando de predecir cuáles son los intereses de la otra parte, probablemente. Yo tengo que, desde antes de la negociación, diciendo, probablemente lo que le interesa es esto o esto otro, ¿ya? Y anotarlo. En tercer lugar, y aquí no tengo el término en castellano, pero entender cuál es mi partner, como le dicen los gringos que hicieron esta escuela, que por su traducción al español es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. O sea,
¿qué es lo mejor que tengo si es que no llego a un arreglo? ¿Ya? Si es que no llego a un arreglo Como negociando, el mejor de los casos, el segundo mejor de los casos, el tercer mejor de los claro, casos, digamos, pero como en orden de exacto, prelación. exacto, el panda es si es que fracasa la negociación, bueno, ya, por lo menos tengo esto, ¿ya? Yo tengo que tener muy claro eso, porque sé que ese es mi piso, yo no puedo bajar de eso, porque si en la negociación hay algo más, bueno, chao, me voy de la negociación y me voy, porque uno no tiene que llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo, ¿ya? A veces es mejor salir de la negociación porque tienes algo mejor al lado, ¿ya? Y tengo que predecir cuál es el banda de la otra persona, porque así sé hasta dónde puedo llegar yo con mis opciones también, ¿ya? Uno también, dentro de la preparación, ir pensando cuáles opciones uno podría ofrecer y aceptar y cuáles criterios objetivos uno puede proponer para que encontremos un punto medio. ¿Cuáles son esos criterios objetivos que serían aplicables? Eh, y ojo, hay dos temas más aquí. El primero es que yo no puedo llegar a la negociación con todo esto y decir, mira, antes que empecemos, déjame decirte que yo vi un live de negociación de la Fundación Pro Bono, esta es la mejor forma, así que mira, y empieza a decirle, nadie te va a aceptar eso. ¿Ya? La contraparte va a decir lo mismo. Yo también vi el mismo live, yo Bueno, también sí, anoté puede mis, ser, es muy mis posiciones. pero esto tiene que ser colaborativo, uno va proponiendo, mira, ¿qué tal si hacemos esto, esto, otro? Incluso uno puede ponerse de acuerdo en la negociación, decir, te propongo algo, dejemos un día solo para explorar opciones, busquemos un día solo para buscar un criterio objetivo. Y en ese sentido, los consejos prácticos, esos son los consejos prácticos de la preparación. Y los consejos prácticos de la negociación misma, que yo daría sería, en primer lugar, junto con la persona o las personas con las que vas a negociar, partir por identificar cuáles son los temas de negocio. Estos son los temas, no otros, estos y todos estos, ¿ya? Y de aquí vamos a salir con un acuerdo si todos estos están cerrados. Tiene que haber claridad y ojalá escrita de cuáles son esos temas. En segundo lugar, hacer participar a quien tiene que participar, a quien tiene poder suficiente, ¿ya? Yo no puedo negociar con mi amigo común, ¿ya? El acuerdo al que voy a llegar con mi ex esposa, por ejemplo. No, no, tengo que hacerlo con ella. Tiene que estar la persona que tiene que tomar las decisiones. En tercer lugar, lo que decía antes, alcanzar compromisos sobre el proceso de negociación. ¿Ya? Hagamos una cosa, no litiguemos hasta que resolvamos esto, o démonos un periodo de enfriamiento, ¿ya? Hablemos en 3 meses. Ahora los ánimos están muy, hablemos en 3 meses, qué sé yo. Y por último, buscar acuerdos que sean realistas, ¿ya? Sostenibles en el tiempo y que sean muy claros para todos. No llegar a acuerdos en que en 2 meses nos vamos a pelear porque ¿qué hiciste decir con esto? No, no. Tiene que ser súper claro, porque si no, no va a funcionar. Entonces, eso te diría yo, hay muchos otros, podríamos estar horas, pero que para mi juicio son como los tips prácticos para una negociación efectiva. No, es súper bien, o sea, como para tenerlo en claro y bueno, y si no resulta, ahí pensemos en los otros mecanismos que tenemos, las mediaciones, tenemos los arbitrajes, y bueno, ya tenemos los juicios propiamente tales, pero podríamos tratar de resolver este conflicto antes de entrar a ese Exacto. proceso que es largo, que es frustrante, que es complejo y que ya las relaciones se ven quebradas cuando uno entra a esa instancia. ¿Y cuál dirías tú, Juan Pablo, que es el beneficio de la negociación sobre como otros métodos de resolución de conflictos que podríamos encontrar? Sí, sí, yo creo que lo hemos conversado un poco ya, pero me parece que la negociación es la forma más natural de las personas de resolver los conflictos. Eh, eliminas la incertidumbre de lo que puede decir un juez. Eh, eliminas la incertidumbre de que el tercero, juez o mediador, no termine de entender tu posición porque tú negociando vas a comunicarte efectivamente hasta que la entiendan y hasta que tú entiendas la posición de la otra persona. Eh, es más barato en general, ¿ya? Y lo otro, y quizás para mí lo más importante, es que tú y la otra parte participan de la resolución del conflicto. No vas a quedar más o menos satisfecho de lo que otro te dijo, de lo que otro impuso, de lo otro, no. Tú participaste. Y como decía antes, hay mucha literatura al respecto. Los acuerdos se cumplen más y son más sostenibles en el tiempo en la medida que las partes hayan participado en el alcanzar y en el diseñar ese acuerdo. ¿Ya? Uno se compromete mucho más que cuando te convencen de algo regañadientes. No. O sea, y en la negociación se da eso, es un construir junto, insisto,
es colaborativo, es colaborativo. La mejor negociación es la que es colaborativa. De todas maneras, bueno, y acá tengo una pregunta, la mayoría de las preguntas que fueron saliendo las fuimos respondiendo a medida que avanzamos, ya sea como modo de ejemplo o a modo de referencia para la aplicación precisamente de estos 4 principios que nos mencionaste, Juan Pablo, para poder hacer una negociación lo más efectiva posible, lo más eficiente posible. Y acá Camila nos pregunta lo siguiente, ¿cuál sería el rol del abogado si yo quisiera tener un abogado para negociar? Porque no se cumplirían los mecanismos que señala el abogado que está exponiendo respecto a que esté directamente la persona involucrada. Esa es la pregunta. Mira, yo te diría que, y agradezco la pregunta, el hecho de que hayan abogados de por medio o en reemplazo de mi parte, no implica necesariamente que no esté la persona adecuada. El criterio es que esté la persona con poder, con suficiente poder de decisión. Para que esto sea así, para que se cumpla lo que estoy diciendo, tu preparación junto con tu abogada o con tu abogado tiene que ser sumamente buena. Y tu abogada tiene que saber perfecto cuáles son tus intereses, cuál es tu banda, cuál puede ser el del otro. Y si lo tiene muy claro, vaya a una negociación. Incluso a veces es mejor. A veces es mejor porque, ¿sabes qué? A veces alguien me podría decir, ¿sabes qué? Muy bonito todo lo que me dice Juan Pablo, súper buenos consejos, pero a mi ex marido no lo quiero ver, pero es que ni en pelea de perro. Y si lo Los veo, por sentimientos más que buenas habíamos hablado. intenciones que tenga, yo no voy a querer llegar a ningún acuerdo, me voy a poner a la defensiva, no va a funcionar. Entonces, yo no quiero estar ahí. Entonces, ahí, bueno, un abogado puede ser sumamente útil. ¿Por qué? Porque le da un poco de objetividad al tema, ¿ya? Y muchas veces pasa, o sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado a los abogados que están para una audiencia de conciliación y nos preguntan, bueno, ¿hay ánimo de conciliar? Y uno dice, por ningún motivo, esta demanda infundada, no existe ninguna posibilidad. Ya listo, no se llega conciliación. Oye, ¿vamos a tomar un café? Ya, vamos a tomar un café. ¿Qué onda tu cliente? No, mira, puede ser, ya. Y uno llega a un acuerdo porque quizás está separado del problema. Entonces, los abogados pueden tener ese rol neutralizador y puede ser súper útil, ¿ya? Sobre todo si son abogados y espero no estar vendiendo aquí nuestra práctica, pero si están dedicados a la resolución de conflictos, porque vemos esto todos los días, entonces puede ser bueno. Y creo que ese es un rol importante del abogado. Perfecto, súper. Oye, Juan Pablo, muchísimas gracias por toda la información que nos entregaste hoy día. La verdad es que es un tema que, como bien dijimos durante la presentación, no solamente es aplicable como para problemáticas jurídicas, de hecho hay muchas problemáticas que no son jurídicas y no por eso son menos carga para las personas y por lo tanto podrían llegarse a soluciones a través de un buen mecanismo de negociación. Es súper importante que a pesar de la última pregunta que tuvimos, no es necesario tener abogado, como bien decía Juan Pablo, hay veces que sería recomendable por una cuestión de también las implicancias emocionales y sentimentales que puede haber de por medio, pero pueden llegar perfectamente entre ustedes a un acuerdo y ese acuerdo, por ejemplo, y ahí quizás recalcarlo, Juan Pablo, ¿qué pasa si llegamos a un acuerdo? ¿Cómo lo hacemos oficial? Oficial entre nosotros, oficial si es que llegáramos a tener un conflicto en el futuro. Creo que eso igual es importante. Por escrito. Aquí ya me sale todo Por lo escrito, pero litigante. ojalá no en una servilleta, ¿no? Ojalá No, que para no. dar una servilleta. O sea, aquí me salen los litigantes en el sentido de decir, por escrito y si es por escritura pública, mejor. Porque, o sea, a ver, lo más formal es un acuerdo de transacción, ¿ya? Un contrato de transacción, ¿ya? Cuyas obligaciones, pues, hacerla objeto de un juicio ejecutivo, o sea, es lo más formal y lo que más te cubre, ¿ya? Lo mejor es que sea por escrito, aunque sea un mail, pero creo que la forma de revestirlo de esa sostenibilidad es tratar de dejar los acuerdos por escrito, pienso yo. Eso es fundamental. Perfecto. Bueno, en realidad nosotros siempre vamos a recomendar dejar todo por escrito para que sepan, pero es muy importante porque después tú me dijiste, yo te dije que cómo dijiste, pero si yo no te dije eso, la única forma de decir, es efectivamente probar que cada uno tuvo la intención que tuvo, es que esté por escrito y que haya sido firmado por ambas partes. Ojalá ante notario, como bien decía Juan Pablo, e incluso mejor si lo lograran a través de una escritura pública, ya, pero al menos así una firmita ante notario ya podría ser una tremenda ayuda para el futuro y para un próximo conflicto que pueda existir. Así que, no, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu claridad, por tu disposición, por estar hoy día con nosotros. Estamos seguros que esta transmisión la van a repetir un montón de veces porque es muy aplicable a todo tipo de cosas en nuestro día a día.
Y por supuesto, no se pierda nuestro próximo live respecto a la materia, que ya vamos a estar cerrando este ciclo de resoluciones alternativas de conflictos. Vimos mediación, vimos arbitraje para personas naturales, o sea, para todos nosotros comunes y corrientes, pero también vimos arbitraje para personas jurídicas, organizaciones, empresas, instituciones, etcétera. Hoy día estamos viendo negociación y nos queda una transmisión todavía en La gran conjunto. final. La gran final de las transmisiones de resolución alternativas de conflicto, que va a ser en julio. Así que atentos, atentas a nuestras redes sociales. Como saben, nos pueden seguir en Fundación Pro Bono Chile, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde van a encontrar todas nuestras charlas también que hacemos por Zoom y talleres. También por Twitter, pero básicamente se pueden enterar de todos nuestros eventos a través del Instagram. Si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, un caso que les está afectando en este momento, pueden escribirnos también a través de nuestra página web, www.probono.cl, botón ingresa aquí tu consulta, llena los datos y alguien de nuestro equipo se va a poner en contacto para tener más información acerca de la situación por la que están pasando. Así que muchísimas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron, gracias nuevamente Juan Pablo, y que tengan un excelente fin de semana, aunque todavía nos queda un viernes, pero quizás un fin de semana largo. Así que descansen, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.